Hola, ¿cómo están todos? Bueno, el día de hoy les voy a traer un video análisis. Vamos a analizar un video que encontré en YouTube, que es un documental que se llama ¿Quién mató a Bitcoin? Que fue hecho por un canal que se llama La Eterna Vigilancia, que por lo que estuve viendo es un chico argentino que por lo que vi arrancó o empezó a incursionar en el mundo cripto hace unos años, fanático de Bitcoin, como la mayoría de las personas que tienen ideas libertarias, ¿no? De que Bitcoin es la libertad y demás, y que con el tiempo se fue dando cuenta que justamente eso no era así, que Bitcoin básicamente no es una moneda descentralizada, sí altamente distribuida, y que básicamente la están llevando a la centralización. Ya es una moneda centralizada en el aspecto de del control que tiene. Y poniendo mi opinión en todo esto, es lógico porque Bitcoin fue creado por la NSA. Bitcoin fue creado por el gobierno, no fue creado por un desconocido Satoshi Nakamoto sentado en un garage, ¿sí? Entonces, cada día que pasa vamos viendo que esto sucede, más con BlackRock, por ejemplo, que en este video no lo nombra porque tiene un año, les repito, este documental, pero que no tiene desperdicio. Así que, sin más, vamos a eso y vamos a analizarlo. I grew up in the U.S. and I see all these people like, yeah, nuke everybody in the Middle East and kill them all. And then they have the former Secretary of State Madeleine Albright on 60 Minutes, one of the most popular news shows in the U.S. And they ask her, they said, like, there's reports that more than 500,000 Iraqi children have died as a direct result of U.S. sanctions. And she looks back at her with a straight face and she goes, it was a really tough decision, but I think that it was worth it. You know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Worth murdering 500,000 kids because of what the government did? And I apologize for crying, but it just disgusts me from my core when I see government people murdering people around the world. It's not just theoretical, these are real people with real lives. And Bitcoin has the power to undermine everything they're doing to people around the world. And I'm sorry for shouting, but it just disgusts me what these people in government do. And they do it through central banking and through the control of the money supply, and Bitcoin takes that away from them. Bueno, ahí está la idea de todos los fanáticos de Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin vino a resolver un problema que tiene que ver con estos genocidas, estas personas que están en las élites, en los gobiernos, que destruyen todo a su paso, que se apoderan del dinero, se apoderan de la libertad y demás. Bueno, justamente lo que está diciendo él es que Bitcoin vino a solucionar esto. Año 2001. El corralito despoja de sus ahorros a los trabajadores argentinos y con el pasar de los años, la impresión a mansalva de dinero fiduciario vuelve a hacer lo mismo. Año 2008. Explota la última gran burbuja crediticia, dejando un enorme número de personas sin hogar, mientras los bancos reciben millonarios rescates de dinero extirpado de la clase media americana. So I propose that the federal government reduce the risk posed by these troubled assets. Bueno, acá lo vemos a George Bush, hijo, ¿sí? Quien pertenece a Skull and Bones, que es una sociedad secreta. Su padre pertenece a los Caballeros de Malta y están dentro de lo que es el globalismo, el poder, lo que es el Deep State. Ellos manejan los bancos, crean las guerras y demás, ¿no? Ellos son quienes manejan el mundo prácticamente. Entonces, acá lo vemos siempre interviniendo, ¿sí? Tuvieron mucho que ver con la crisis del 2001 en la Argentina y la crisis del 2008 también, ¿sí? Porque ellos manejan los bancos. Supply urgently needed money, so banks and other financial institutions can avoid collapse and resume lending. El método se replica en todo lugar donde los bancos centrales tienen el control e imperan sobre el instrumento de intercambio que llamamos moneda. El patrón oro, lejos de ser una solución,
fue el puente fundamental para la completa monopolización de la moneda por parte de los estados. ¿Por qué dice esto? Porque el patrón oro, cuando se crea a partir de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, quien estaba respaldado en oro era el dólar, pero el resto de las monedas se respaldaban en el dólar, no en el oro directamente. Entonces, el dólar se respaldaba en oro y el resto de las monedas de los bancos centrales se respaldaban en el dólar. Eso le permitió tomar absoluto control del mundo. The crisis that had been averted by the balancing of the budget was forced on us as bankers because all the people who had lent us money wanted it back at the same time. That was the main reason why we had to go off the gold standard. Claro, tuvieron que en el 71 abandonar el patrón oro porque no todos los países podían sostenerse de esa manera. Necesitaban pagar deudas, necesitaban acomodarse y sostenido por un patrón oro que le limitaba la creación de nuevos dinero fiduciario, se complicó. Entonces abandonan en el 71 el patrón oro y comienza la fiesta de impresión de billetes. Los mayores tomadores de deuda en el mundo a cargo del dinero. Guerras infinitas, avance del Estado sobre los derechos individuales, monitoreo constante de las actividades comerciales y la posibilidad de extraer todo tu dinero de un solo tirón. Todo esto con la ayuda de los bancos, por siempre aliados del poder, adictos a la reserva fraccionaria y capataces del tributo. Es imposible resumir correctamente, para hacernos una idea de su profundidad y extensión, todo lo que involucra el daño que debemos al sistema monetario y financiero al que nos han acostumbrado. Con la digitalización absoluta del dinero siendo inminente, llevando los límites del control gubernamental a lugares desconocidos y de difícil retorno, la búsqueda de una salida se vuelve obligatoria para los que queremos conservar al menos una parte de nuestra libertad. Ahí lo vemos a Julian Assange de Wikileaks, ¿sí? Que básicamente hoy está preso, no se sabe el paradero de Julian Assange. Estuvo preso creo que en Inglaterra, no sé dónde, y hoy no sé dónde lo tienen. Cuando él empezó a sacar a la luz el Pizzagate, empezó a sacar a la luz toda la corrupción metida dentro del Deep State, ¿sí? Entonces, la idea de la libertad es bastante utópica porque para poder tener libertad deberíamos salirnos totalmente del sistema. Y para salirse del sistema vos deberías... estamos hablando de libertad económica, no estamos hablando de libertad en otro aspecto que tenga que ver más con la espiritualidad y demás. Estamos hablando pura y netamente económica. Entonces, quienes ponderan la idea del white paper de Bitcoin, lo que están ponderando es decir, bueno, yo necesito una moneda que pueda pagar sin que intervenga el gobierno, los bancos y demás. Muchos yo veo que saltan con el tema del trueque. El trueque no se puede aplicar porque siempre se necesita un commodity en el medio, ¿sí? Si yo fabrico muebles y quiero comprarte zapallo y vos necesitas mueble, tengo que buscar algo que a vos te interese para poder comprarte zapallo. Bueno, por eso se creó el dinero. Existieron una variedad de proyectos que buscaban devolverle al dinero que usamos todos los días los atributos que hacían de la moneda una buena moneda. Después de todo, no era ningún secreto que los billetes habían pasado de ser notas de propiedad sobre una cantidad determinada de oro a papeles impresos sin ningún tipo de respaldo y que debían utilizarse por decreto. Entre estas alternativas, por un periodo de tiempo, existió un proyecto llamado eGold. eGold fue creado por Douglas Jackson en 1996 con el fin de proveer a los consumidores de una moneda digital respaldada en metales, fácil de mover y con la posibilidad de tener cuentas anónimas. Fíjate que esta persona tuvo la idea de crear una moneda digital ya en el 96 respaldada en oro, ¿sí? Hoy vamos hacia eso, pero lo que va a estar respaldado en oro van a ser las CBDC de los bancos centrales. Bueno, esta persona dijo, yo voy a crear una moneda digital respaldada en oro para que tenga un respaldo real, que no sea como es Tether hoy, por ejemplo, que no tiene respaldo en nada, USDT, que sea una moneda realmente respaldada y que sea que no esté emitida por los gobiernos, ¿no? o por la élite. Jackson entendía la diferencia entre un buen dinero y los papeles pintados que emitía el Banco Central desde el abandono del patrón oro.
A pesar de su momentáneo éxito, el proyecto de Jackson se derrumbó. El gobierno venía observando el desarrollo de actividad criminal que usaba el servicio de e-Gold para mover dinero, y a pesar de que Jackson quería cooperar, las agencias federales ignoraron sus llamadas mientras la actividad criminal escalaba. Y habría que ver si es verdad que había actividad criminal o no ahí. Posiblemente sí. Pero si este Jackson quería colaborar y decir, mirá, yo no quiero que muevan con esta moneda, no sé, narcotráfico, por ejemplo. Quiero colaborar. No, no me interesa que colabores. Lo que quiero es que desaparezcas. Ese fue el mensaje. Pueden investigar la historia por su parte si quieren profundizar, pero en resumen, Jackson recibió cargos por lavado de dinero y el juego terminó. Sin embargo, mucho había para aprender de experimentos como e-Gold, especialmente que para sobrevivir, una moneda que compitiera con la Reserva Federal no podría tener un único punto de ataque, como ocurrió con todos los proyectos de moneda que nacieron como empresas. Claro, o sea, atacando al creador de la moneda, atacás al proyecto total. ¿Sí? O sea, lo que dicen los fanáticos de Bitcoin es que Bitcoin no lo pueden destruir porque tiene muchos nodos, ¿no? Porque está descentralizado y tiene muchos, digamos, validadores y demás. No hay una empresa detrás que vos la puedas destruir y destruir el proyecto. Pero ahora van a ver cómo eso no es así. Pero fíjense que en este caso era muy fácil porque era agarrar, meter preso al dueño del proyecto y se terminó el proyecto. Fíjese lo que está pasando ahora con Binance, ¿no? Para ellos es muy sencillo voltear lo que quieran, que les moleste o que quieran tomar control. La centralización y los intermediarios tenían que dejarse atrás, al menos para concretar el objetivo de la moneda independiente de manipulación y control gubernamental. Después de una etapa de cierto pesimismo en la que los proyectos de moneda digital descentralizada no trascendían, aparece un usuario del mailing list de Cypherpunks bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Sus primeros lectores no tenían idea de que se encontraban en las puertas de una revolución tecnológica. Satoshi Nakamoto, ¿sí? Cuando surge en el noviembre del 2008, como dice ahí, posiblemente fue creado basado en la idea de este proyecto anterior. Vamos a crear una moneda que pinte ser lo que están buscando, ¿sí? Porque siempre ellos tratan de darte lo que vos querés para que vos entres en el juego de ellos. Yo te voy a dar una moneda, vos querés una moneda descentralizada y todo, yo te la doy, fíjense. Económica y cultural sin precedentes. En su momento ellos veían solo un nombre, Satoshi. En el año 2008 introduce el famoso white paper titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Su traducción al español, un sistema de dinero en efectivo electrónico de persona a persona. No hay una sola palabra en este título que sobre. Para entender cómo se desvió el proyecto original, hay que entender cómo funcionaba Bitcoin acorde al white paper. El modelo de Satoshi Nakamoto establece los mecanismos e incentivos necesarios para que el sistema funcione acorde a su título, dinero en efectivo de persona a persona, sin intermediarios, prescindiendo de terceras partes que medien el intercambio. De hecho, hace explícito en el primer párrafo del documento: los principales beneficios se pierden si una tercera parte es requerida para evitar el doble gasto. Vale la pena aclarar que acá lo importante no es Satoshi Nakamoto, sino que el modelo que él propuso en el white paper, que defendió y fue desarrollando en sus distintas intervenciones en los foros, es correcto. Bueno, en esto diciendo porque sí es importante quién es Satoshi Nakamoto, porque si Satoshi Nakamoto es una... básicamente es un caballo de Troya creado por la misma élite con los fundamentos que los libertarios o las personas que quieren libertad están buscando. Sí es importante quién creó eso, porque yo puedo crear desde el lado del gobierno una moneda sin decir que lo hice yo, con un white paper que te encanta leer y decís, esto es lo que yo necesitaba, ¿sí? Pero vos no sabés quién está detrás de eso. Entonces estás comprando algo que no sabes de dónde viene. Entonces sí es importante. Ese es uno de los temas que yo siempre discuto con los Bitcoin Maxi, que sí es importante saber quién es Satoshi Nakamoto.
tecnológica, económica y políticamente. Es el sistema indicado para dar como resultado el dinero libre, de persona a persona, sin intermediarios, que necesitamos para dejar atrás a muchas de las instituciones más nocivas y liberticidas del mundo moderno. Claro, o sea, eso es lo que el white paper prometía. Pero si el white paper fue escrito y Bitcoin fue creado por la misma élite, tiene los años contados. Porque en el momento en que la gente entre ahí, después pueden hacer lo que quieran. ¿Me entienden? ¿Qué hace que Bitcoin funcione acorde al white paper? Bitcoin se mantiene seguro como sistema gracias a los mineros, que están incentivados a aportar poder de cómputo a la red. Minar es usar ese poder de cómputo para verificar transacciones y así evitar el doble gasto que menciona Satoshi en el primer párrafo del white paper. El resultado es una red segura y un sistema monetario sólido, sin posibilidad de falsificación, con una emisión predeterminada y decreciente que tiende a cero. En un comienzo, la red recompensa a los mineros con nuevas monedas por su trabajo, independientemente del número de transacciones. Se estableció de esta manera para que existieran incentivos iniciales para aportar poder de cómputo a la red, mientras todavía la cantidad de transacciones era escasa debido al poco uso. Claro, cuando arranca Bitcoin había que minarlo, había que empezar a crear. Recuerde que Bitcoin funciona por minería, o sea, hay empresas que tienen muchas computadoras que están resolviendo problemas matemáticos para crear tokens, ¿sí? Y esos mineros además son nodos de la red de Bitcoin. Entonces, ¿qué incentivo le voy a dar yo si yo voy a crear Bitcoin, por ejemplo, y necesito que haya mucha gente minando Bitcoin? ¿Qué incentivo les voy a dar yo para que gasten en luz, gasten miles de dólares en computadora, pongan empleados a mantener la red, ¿sí? ¿Cuál es el incentivo que le voy a dar? Pero esto obviamente no es sostenible en el tiempo porque daría como resultado la emisión indefinida de nuevas monedas y no queremos eso. Claro, o sea, hay 21 millones de Bitcoin en total que se van a poder minar. En este momento se han minado 19 millones y pico, no sé cuánto. Y se dice que se va a terminar a este ritmo de minar en 2144. Se va a minar el último Bitcoin. Ahora, a medida que hay más Bitcoin, claramente la recompensa que reciben esos mineros es menor. En cada halving reciben menos recompensa porque hay menos Bitcoin, ¿sí?, que se van creando. Fíjense, esto está bueno porque se los va a explicar para que lo entiendan. Para evitarlo, tenemos lo que se conoce como halving. El halving es el proceso mediante el cual las recompensas que reciben los mineros se recortan a la mitad cada aproximadamente 4 años. De esta manera, recorte tras recorte, la emisión de nuevas monedas es cada vez menor, lo cual garantiza la escasez. Nunca existirán más de 21 millones de unidades, cada una infinitamente divisible. El sistema está diseñado entonces para que, con el paso del tiempo y el ingreso de nuevos usuarios, cada vez menos monedas sean emitidas para recompensar a los mineros y que en cambio el incentivo económico venga de la mano de más y más transacciones. O sea que el minero, cuando ya no tenga, digamos, una buena recompensa por la creación de nuevos tokens o por la minería, van a empezar a recibir por el costo de transacciones, ¿sí? Solo los mineros van a empezar a recibir, además como dueños de un nodo, por las transacciones van a recibir una parte. Pero el tema es que haya transacciones y que se utilice Bitcoin en el futuro. Que pagan una tarifa a los mineros por verificar su transacción. En resumen, la idea es que la recompensa de los mineros que sirvió para que comience a funcionar la red sea progresivamente reemplazada por las tarifas de las transacciones. Pero para lograr esto, el número de transacciones debe ser lo suficientemente elevado como para que los mineros tengan los incentivos suficientes para aportar poder de cómputo a la red y mantenerla segura. Mantenerla segura y mantenerla, porque la red de Bitcoin funciona gracias a esos nodos de esos mineros. Si mañana los mineros dicen, che, esto ya no me es rentable, se termina Bitcoin, se termina la red. Porque quienes dan el poder de cómputo y quienes son los mineros, justamente.
Además, para que la red sea accesible para todos, incluyendo en países como Argentina o Venezuela, donde la moneda y el salario han sido destruidos, es importante que las tarifas sean bajas, muy por debajo del centavo de dólar. Si las tarifas son elevadas, digamos de por ejemplo $1, al pagar algo como una gaseosa o un café, la tarifa de la red de Bitcoin costaría más que el producto. No solo es antieconómico, sino que convierte a la cadena de bloques en una red de acceso exclusivo para quienes pueden pagar sus elevadas tarifas. Claro, ¿quién va a ir a comprar una Coca-Cola o una gaseosa cualquiera con Bitcoin hoy, con las tarifas que tiene? Te sale más cara la transacción que el producto que estás comprando. Y eso es, y ahora vamos a ver, es por el tamaño del bloque que tiene. Por eso, el tamaño del bloque y la cantidad de transacciones que permite, justamente por eso, por segundo. ¿Qué determina si las tarifas son altas o bajas? El modelo original de Bitcoin propone un libre mercado en el cual interactúan los usuarios y los mineros, pero para esto es importante que la propia demanda defina el tamaño de los bloques en la cadena de bloques. ¿Qué significa esto? En la red de Bitcoin, un nuevo bloque de transacciones se agrega a la cadena de bloques en promedio cada 10 minutos. Dentro de ese bloque se incluyen las nuevas transacciones enviadas por los usuarios para ser confirmadas. Si el bloque está artificialmente limitado, es decir, que ignora la demanda, un número de transacciones quedará afuera del bloque y tendrá que esperar indefinidamente hasta que la tarifa que eligieron pagar sea suficiente para ser incluida en un siguiente bloque. Aunque esto no debería suceder acorde al modelo original, pero acá es donde se enciende el debate. En un comienzo, el tamaño del bloque fue limitado artificialmente por Satoshi Nakamoto por razones de seguridad que tenían sentido en ese momento, cuando existía la posibilidad de un ataque de spam, o sea, un nodo malicioso que genera millones de transacciones prácticamente sin costo, congestionando la red. Pero este límite artificial, que en su momento no evitaba que la red funcionara correctamente, tenía los días contados. Claro, se le puso 1 mega al bloque para que no haya un nodo, como cualquiera podía tener un nodo en ese momento. Yo con una computadora podía tener un nodo de Bitcoin y podía querer generarle tráfico, digamos, de transacciones para poder colapsar. Podía hackearlo básicamente de esa manera, metiéndole transacciones infinitas. Entonces, al limitar el bloque, lo que hacían era dejar en espera, digamos, digamos, si había muchas transacciones, había mucho que tenía que hacer cola y esperar. Pero hoy sigue funcionando así, no ha cambiado, fíjense esto. Era una medida explícitamente temporal. Satoshi Nakamoto lo expresó de la siguiente manera. Puede empezar en versiones mucho más adelante. Así, cuando llegue a ese número de bloques y tenga efecto, las versiones anteriores que no lo tengan serán obsoletas. Cuando estemos cerca del número límite de bloque, puedo poner una alerta en la versión vieja para asegurarme de que todos sepan que tienen que actualizarla. No sé dónde está la alerta y quién va a actualizar eso, ¿no? Vamos a ver si han podido actualizarlo o no. Sigamos. Con el crecimiento de la red y con Bitcoin ganando valor, la amenaza del spam quedó mitigada porque efectuar transacciones ya no era gratis. Aumentar el límite del tamaño de los bloques comenzó a plantearse como una necesidad. ¿Qué razones válidas existen entonces para mantener la capacidad de la red restringida a 1 megabyte por bloque? Y si las hubiera, ¿son más importantes para la viabilidad de Bitcoin que las razones para aumentar el tamaño del bloque? The thing he always said was like, no, Bitcoin can scale up. This is no problem. Right? This was like the first question he was ever asked about Bitcoin, and he explained this is no problem. So the fact that people would actually want Bitcoin to run out of capacity artificially isn't something that he would have ever planned for. El principal argumento de quienes defienden la restricción al tamaño del bloque, o sea, al número de transacciones que la red puede procesar, es que de esta manera cualquiera puede usar su computadora hogareña como nodo de la red, no como minero, sino como un simple espectador. Pero este nodo hobbyista no aporta seguridad a la red. Por eso, dentro del protocolo de Bitcoin no existe compensación económica por simplemente descargar la cadena de bloques en tu computadora sin aportar poder de cómputo, sin verificar transacciones. Aprovecho para aclarar que no es que los nodos no mineros no sirven para nada, pueden tener algún uso personal, pero no le sirven particularmente a la red.
O sea, los mineros son los únicos que tienen valor como nodo en la red de Bitcoin. El resto de los nodos, puedo tener un nodo yo, puedes tener uno vos, no aporta absolutamente nada. Los mineros que inviertan importantes cantidades de dinero en hardware de minería, electricidad, almacenamiento, mantenimiento, etc., difícilmente tengan problemas de ancho de banda o almacenamiento por el tamaño de los bloques. Con la tecnología no solo actual, sino incluso de algunos años atrás, los mineros estaban sobrados en ambos aspectos. El argumento del peso de la cadena de bloques no se sostiene por un segundo y hasta el día de hoy ha sido solo teoría que se aleja cada vez más de la realidad. Si entendemos que la cadena de bloques mantiene su integridad gracias a que los mineros aportan poder de cómputo al sistema y que lo hacen con un fin lucrativo, lo que es indiscutible es que los mineros deben recibir una recompensa adecuada por su inversión. Si establecimos entonces que el halving reduce a la mitad periódicamente la recompensa por bloque confirmado, haciendo que sea indispensable que el agregado de tarifas eventualmente reemplace a esa recompensa, ¿cómo puede sobrevivir una red que solo permite que ingresen 1 megabyte de transacciones por bloque? Para que se entienda, el límite de 1 megabyte por bloque permite que la red procese como máximo unas 7 transacciones por segundo. O sea que el minero está esperando, ya que ya no le está entrando un beneficio como antes, a medida que hay menos Bitcoin, está esperando que haya más transacciones. Pero ¿cómo va a haber más transacciones si tiene 7 transacciones por segundo Bitcoin? ¿Sí? Un número tan reducido de transacciones mantenga adecuadamente incentivados a los mineros, las tarifas tendrán que ser siempre más y más altas. Recordemos que la recompensa por bloque confirmado se reduce con el tiempo hasta llegar a 0, y contar con que el precio se continúe duplicando tampoco es una alternativa. Si queremos que la red sea accesible para todos y no sea un servicio de lujo que solo pueden usar los dueños de grandes capitales, las tarifas de la red deben ser bajas, pero bajas en serio, no $3, no $2, bajas. Bueno, fíjense que acá pone a Bitcoin Cash, porque él es un defensor de Bitcoin Cash, que básicamente lo que intenta es restituir el white paper original, y obviamente que Bitcoin Cash ha sido hecho con un bloque más grande para poder achicar ese costo de transacción. Las restricciones arbitrarias del tamaño de los bloques, que condena a Bitcoin a la destrucción o al acceso exclusivo a una pequeña élite, no es un mero error de cálculo o producto de la ignorancia de los desarrolladores. Detrás de todo hay seres humanos, con intereses y objetivos concretos, círculos de influencia que una vez revelados aclaran todo el panorama. Quien valora la libertad y entiende quiénes son los enemigos de los derechos individuales, entenderá por qué los actores que se expondrán a continuación son de absoluta relevancia para entender el deliberado boicot y sabotaje de lo que fue planteado en sus comienzos como dinero libre. La adopción de Bitcoin crecía día a día en las calles. Se popularizaban los carteles de "se acepta Bitcoin" y los usuarios subían videos de sí mismos a las redes pagando productos con Bitcoin en comercios. Desde aquella famosa compra de 2 pizzas a cambio de 10.000 Bitcoins en el año 2010 hasta el año 2015, el rumbo parecía claro. Con Satoshi Nakamoto ya fuera de escena, Gavin Andresen hereda las llaves del repositorio de Bitcoin y eventualmente el equipo de desarrolladores se amplía. En el año 2014 nace Blockstream, empresa que terminará inyectándose en el código de Bitcoin como un veneno disfrazado de cura milagrosa. Ahí tenemos la primera empresa que se mete, digamos, en la red de Bitcoin y toma control. Los involucrados. Actualmente, y desde hace ya varios años, el desarrollo de Bitcoin BTC no está ni cerca de ser un proyecto comunitario y descentralizado. Lo que el mundo identifica hoy como Bitcoin y a lo que los mineros de BTC le están aportando su poder de cómputo es una implementación llamada Bitcoin Core. Idealmente, las implementaciones son variadas y balanceadas para que no se centralice el desarrollo en un solo grupo de desarrolladores. En el caso de Bitcoin BTC ocurre lo contrario. El 99% de los nodos ejecutan Bitcoin Core, es decir, un solo grupo de desarrolladores le da forma al código de Bitcoin. Es en ese código donde se establece el límite al tamaño del bloque en 1 megabyte. Es importante entender
que Bitcoin es solo el nombre que le dio Satoshi Nakamoto al proyecto presentado en el white paper. En los primeros años, el código de Bitcoin y el white paper se correspondían correctamente. Hoy, el nombre de Bitcoin es la máscara de un proyecto alejado de la comunidad, desarrollado con fines puramente lucrativos y cuyo código está bajo el control de personajes completamente antagónicos a la visión con la que Bitcoin fue concebido. Y ahora vamos a ver qué empresas hoy han tomado control de Bitcoin, sin contar a BlackRock. Les repito, este documental tiene 1 año, o sea que ahí podemos agregar un montón más. Bitcoin Core es controlado por Blockstream. Se trata de una empresa fundada por Adam Back, con desarrolladores contratados y con un financiamiento multimillonario. Empecemos por Grupo AXA. AXA es uno de los grupos inversionistas y de seguros más grandes del mundo. En el año 2016, tras una ronda de inversiones, anuncia el aporte de $55 millones dirigidos a Blockstream. En ese momento, el director de AXA era Henry de Castries, quien simultáneamente era presidente del Club de Bilderberg, núcleo del globalismo. Ahí lo tenemos, ya estamos viendo el globalismo, ¿sí? Cómo toma control de Bitcoin en aquel momento. Entre los últimos artículos de prensa de AXA podemos encontrar referencias a biodiversidad, cambio climático y la amenaza del ciberataque que cada vez mencionan con más frecuencia. Ese año, Henry de Castries deja su puesto y toma su lugar Thomas Buber y Dennis Duverne, este último presidente del Insurance Development Forum, una organización creada con el apoyo del Banco Mundial. Por otro lado, tenemos a la Digital Currency Initiative, una división de Media Lab del MIT. Este grupo está directamente involucrado con el desarrollo de la Lightning Network junto con Blockstream. Más adelante hablaremos de la Lightning Network. Desde el 2011 hasta el 2019, Media Lab era dirigido por Joi Ito, empresario de origen japonés que comienza a hablar públicamente de Bitcoin en 2015, proponiendo incluso que Media Lab se haga cargo del desarrollo del proyecto. Ito también es fundador del Digital Garage, otro inversor de Blockstream. En 2019, Ito renuncia a su cargo tras revelarse que el MIT Media Lab recibía fondos de Jeffrey Epstein. Recuerdan que Jeffrey Epstein terminó en la cárcel en Cuba por pedofilia, básicamente, ¿no? No quiero decir mucho para que no me suspendan el video. Sigamos. Incluso la institución emitió un comunicado al respecto. Por otro lado, y tal vez de los actores más relevantes de este esquema, está el Digital Currency Group, una empresa que financia un gran número de proyectos relacionados a las criptomonedas, siendo Blockstream el más importante por su rol en el desarrollo de Bitcoin Core y Lightning Network. En el 2015, el Digital Currency Group fue anfitrión de una ronda de inversiones y entre los inversores que sumaron sus fondos encontraremos a nada menos que Mastercard. Bueno, ahí vemos como Mastercard ya también está metida con esta empresa Digital Currency Group que tiene un historial en el mundo cripto bastante nefasto. El gigante de las tarjetas lleva algún tiempo mostrando interés por integrarse al mundo de las cadenas de bloques, lo cual es irónico dado que el propósito de Bitcoin es el de eliminar intermediarios. Si alguien quiere creer que Mastercard está interesado en eliminar intermediarios, ha descubierto nuevos niveles de ingenuidad. Exactamente, o sea, si Mastercard está metida en Bitcoin, que básicamente es un intermediario, hoy tenés tarjeta Mastercard que puedes pagar con Bitcoin. O sea, ¿dónde está el P2P inicial? No existe más hace, no sé, 10 años, 8 años. La realidad es que, al igual que Visa y American Express, Mastercard trabaja sobre el objetivo de establecerse como custodio de criptomonedas, o lo que quede de ellas. Recuerden que Mastercard está trabajando con Ripple, ¿sí? Con Ripple XRP. Mastercard acaba de lanzar hace 3-4 días una tarjeta donde vos podés comprar con XRP, directamente una de débito. O sea que Bitcoin no está ajeno básicamente al control de estos bancos. Lo han tomado control desde hace años porque ellos mismos lo crearon y así es como estaba pensado hacerse.
y señalan explícitamente la importancia del KYC, siglas del Know Your Customer o Conoce a tu cliente. Básicamente, que los datos y transacciones de los usuarios queden registrados y a disposición del Estado. Destaquemos a algunos personajes importantes que forman parte de la dirección del Digital Currency Group. Glenn Hutchins, miembro del Comité Ejecutivo de la Dirección Obama, de la Dirección del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, exfuncionario de Clinton, entre otras cosas. Recuerden que el presidente de Argentina se acaba de juntar con Clinton, porque Clinton es parte del Deep State, del globalismo que mueva en todo esto. Lawrence Summers sirvió como secretario del Tesoro durante la presidencia Clinton y como director del Consejo Nacional de Economía para Barack Obama. El Digital Currency Group hoy tiene el portfolio de empresas relacionadas a criptomonedas más amplio y abultado del mundo, incluyendo a uno de los medios más importantes de la industria, CoinDesk. Sumado más Bueno, CoinDesk ya sabemos que es de la élite. recientemente a la lista de financistas de Blockstream, encontraremos a iFinex, dueña del exchange Bitfinex y de Tether. Bueno, Tether. Tether es USDT que no está respaldado en nada y que es una bomba de tiempo. ¿Sí? Hoy lo usamos a USDT para hacer trading, lo que sea, pero porque la confianza se la está dando el mercado, no porque tenga un respaldo. En el momento que el mercado diga, che, esto no está respaldado, ¿qué hacemos? Desaparece. ¿Sí? Desaparece Tether. Por eso no desaparece por la confianza que le da la gente, nada más. La stablecoin con mayor capitalización en el mundo, también conocida como USDT. Esta empresa podría tener su propio video porque es una historia en sí misma, pero voy a intentar resumirla. Según el eslogan original de Tether, el token USDT se suponía que estaba respaldado 1 a 1 por dólares americanos en una cuenta bancaria. Cuando esa historia empezó a tambalearse, Tether cambió su discurso y en lugar de hablar del respaldo 1 a 1 con el dólar, ahora dicen que USDT está respaldado por las reservas de la empresa. Para sostener más tiempo la farsa, Tether puso repetidos palos en la rueda para que sus cuentas no fueran auditadas correctamente. La empresa publicó un gráfico que muestra cómo está respaldada la stablecoin y en pocas palabras, el porcentaje de dinero que respalda al token es de cerca del 5%. O sea, el 5% de respaldo es lo que tienen, digamos, y yo creo que es menos, de todo lo que está en circulación. El resto son distintas formas de deuda. If you guys remember, the New York Attorney General investigated them and found that Tether lied when they said that they were always backed 1-to-1, and that from 2017 to like late 2018, like November-ish, they were unbacked, right? And then in 2019, they changed their disclosure to say, yeah, we're actually not backed 1-to-1. We've been lying to you guys pretty much for our entire existence, but don't pay attention to that. But what I want to draw your attention to, guys, is, okay, so this chart that I have in front of me is Tether's market cap during the time that the New York Attorney General says they were unbacked, right? The New York Attorney General says, for sure we know at this point they were lying to people. We know that they were not telling the truth, okay? So look at this chart, and I'm going to slowly take it. So this is the end of 2018, beginning 2019 here. This is when they changed their disclosure. What I'm going to do is I'm going to slide this over, and you're going to see how Tether has progressed and printed money after being found to have lied to people. So watch this, watch this. This is Tether's activity since the New York Attorney General determined they lied. This is the state of affairs with crypto, guys. The people we think who might be falsely inflating the market, this is where we knew they were lying to us. This is now the state of affairs. Tether is now worth more than Bernie Madoff's Ponzi scheme at its height. Con la posibilidad Claro, o sea, hoy están haciendo lo mismo que están haciendo con el dólar, están haciendo con Tether. Es una locura. de emitir nuevos tokens sin respaldarlos, Tether usa esos tokens para comprar bitcoins y eso da lugar a mayor colateralización para poder volver a emitir más USDT. O sea que Tether está inflando el mercado Bitcoin con Tether sin respaldo. Imagínense, esto es una bomba de tiempo. Esto podría estar dando lugar a una burbuja histórica capaz de golpear a todo el mercado de las criptomonedas.
Hoy no se tiene registro de una cuenta bancaria que alguna vez haya almacenado los dólares que supuestamente respaldaban al USDT. Ningún banco en el mundo quiere tener a Tether de cliente y de esta forma se convierten en una moneda digital sin respaldo real que a la vez representa a una moneda sin respaldo alguno. O sea, el dólar. O sea, Tether no tiene respaldo en dólar, que tampoco tiene respaldo en nada. Pero todavía no termina la lista de malos actores que rodean y financian el desarrollo centralizado de Bitcoin Core. En la ronda de inversiones de Blockstream del 2016 participó también Digital Asset Holding, una startup liderada por la ex ejecutiva del JP Morgan, Blythe Masters. Esta startup ya había recaudado fondos de instituciones financieras tales como JP Morgan, BNP Paribas, Santander Innoventures, Citibank, entre otras de similar calibre. La inversión se realizó con el expreso objetivo de promover el desarrollo de segundas capas, en las cuales pudieran acelerarse las transacciones. Todo lo mencionado hasta acá es un breve resumen para que se hagan una idea de cuántos intereses se están poniendo en juego en la monopolización de la red de Bitcoin. Además, hace que tenga sentido la siguiente parte de este video. Para poder incapacitar a Bitcoin y pretender que tiene sentido y es lo correcto, fue necesario tomar control y dominio sobre los principales canales de comunicación de la comunidad. La discusión se daba principalmente en dos sitios, el subreddit /Bitcoin y bitcointalk.org. Bueno, bitcointalk.org es el blog, o mejor dicho, el foro que yo cité en un video anterior donde les mostraba que había un usuario que en el 2013 ya hablaba de quién había creado Bitcoin y cuál era, y cómo se iba, digamos, entramando todo esto. Este era el foro oficial de Bitcoin, el que yo cité en un video anterior. En este último podemos encontrar todavía los aportes de Satoshi Nakamoto. O sea que en este foro participaba Satoshi Nakamoto, que puede llegar a ser Jed McCaleb, por ejemplo. Tengan en cuenta que fue un proceso de varios años y sería imposible recopilar todas las evidencias de todas las maniobras que utilizaron para manipular el relato y censura a quienes se oponían a la agenda encargada a los moderadores de estos foros. En ambos sitios tenemos a un usuario bajo el alias Teimos, en control general de los foros, donde se discutía el presente y el futuro del proyecto. Muchos usuarios empezaron a notar que los moderadores intentaban moldear el contenido de los foros y tirar en una dirección específica. Para ser más claro, estaba y está prácticamente prohibido sugerir aumentar el tamaño de los bloques. O sea, se hablaba de que aumentar el tamaño del bloque era inviable, no se podía hacer, estaba prohibido. Que ni se discuta, y el que quería discutir eso, lo sacaban del foro. Que Gavin Andreessen fuera apartado del proyecto que heredó de Satoshi Nakamoto, junto a Mike Hearn decidieron lanzar Bitcoin XT, una implementación que hiciera caso a las demandas de aumentar el tamaño del bloque. Esto lógicamente fue tomado como un peligro para la agenda de Blockstream y en consecuencia la red de Bitcoin XT comenzó a recibir ataques DOS, que básicamente consisten en enviar excesos de tráfico a una red para colapsarla. Este fue uno de los factores que determinaron la corta vida de Bitcoin XT. O sea, hackearon esa red como, digamos, como quería evitar inicialmente Satoshi en Bitcoin. Por eso le puso un bloque chiquito. Entonces estos dijeron, vamos a hacer un Bitcoin con un bloque más grande, y ellos mismos, los que manejan Bitcoin, le colapsaron la red para mostrarle, viste que no. ¿Me entienden? Hablar de Bitcoin XT en los foros estaba prohibido. Se consideraba que era como hablar de una altcoin sin relación con Bitcoin, es decir, que Bitcoin solo puede existir en el formato que Blockstream necesita que exista, sin posibles alternativas y eliminando de la conversación cualquier sugerencia de hacer que Bitcoin funcione acorde al white paper. O sea, coaccionaban a las personas que participaban de estos foros para que no hablen lo que a ellos no les interesaba que hablen. Esto es viene muy de los comportamientos de las élites, básicamente. Y para hacerlo aún más claro, los comentarios que señalaban la censura también tenían una buena chance de ser censurados. Entre las excusas encontraremos frases como la de Luke Jr., uno de los desarrolladores de Bitcoin Core, quien expresó: manipular la opinión pública no es censurar. Otro de sus principales desarrolladores del momento, Peter Todd,
escribió: las ideas de Roger Ver no están siendo censuradas, solo no están siendo escuchadas. Pero veamos puntualmente algo de lo que decían los moderadores. En el año 2015, uno de los moderadores importantes, Bashko, cercano a Teimos, responde a las demandas de la siguiente manera: dado el hecho de que el debate sobre el límite del tamaño del bloque no llegó a algo siquiera parecido a consenso, y aún así Bitcoin XT contiene código que podría fragmentar la cadena de bloques y el ecosistema existente, la decisión de moderar a Bitcoin XT como algo fuera de tópico es consistente con las acciones que se toma hacia otras blockchains alternativas como el Litecoin, Dogecoin, Ethereum, etc. Sugiero que dejemos la retórica inflamatoria y empecemos a trabajar en producir una forma de escalar Bitcoin que consiga consenso. Esta es la palabra mágica que han intentado utilizar para monopolizar la conversación: consenso. Y dentro de esta táctica, tratar cualquier implementación distinta a la de Bitcoin Core como una altcoin, siendo que Bitcoin XT se ejecutaba en la misma red, usaba el mismo token, el mismo registro o ledger y era interoperable con Bitcoin. O sea, no querían que haya nada que no sea BTC. Creamos BTC con estas características por algo. Si alguien quiere mejorarla porque detecta que ya esto es un límite tremendo que tiene este proyecto y que no va a hacer que no avance, que es lo que quisieron hacer, es censurado, es eliminado prácticamente, es hackeado para que no avance en la mejora de Bitcoin, justamente, en mejorar la parte técnica. En el mismo mes de agosto, un usuario escribe dirigiéndose a los moderadores: por favor, no intenten imponer su voluntad sobre la comunidad de Bitcoin. El post fue eliminado. Al día siguiente, otro usuario escribe: ¿cómo se supone que la comunidad de Bitcoin construya consenso para hacer un hard fork, una actualización del protocolo, cuando los moderadores de RBitcoin expulsan cualquier decisión de propuesta de un hard fork que no tenga consenso? En uno de los posts más positivamente votados de la historia del subreddit se puede leer: el experimento Bitcoin está siendo descarrilado por los administradores de RBitcoin y por desarrolladores de Blockstream Core. Este subreddit está siendo censurado. Ninguna información presentada aquí es confiable. Bashko responde a ese mismo hilo. Más precisamente, yo apoyo el consenso. Intentos de moderar temas relacionados a Bitcoin XT basándose en la falta de consenso han lamentablemente escalado a censura. Incluso el CEO de Coinbase recibió amenazas de baneo por expresarse a favor de aumentar el tamaño de los bloques. Moderadores que sugirieron permitir la discusión de Bitcoin XT como propuesta empezaron a ser removidos de su rol. El administrador de Bitcoin.org sugirió reescribir el white paper y afirmar que ese es el white paper de Bitcoin. Como dije, la historia es larga y los ejemplos demasiado numerosos. Las fuentes están a disposición para que puedan profundizar en el tema quien desee hacerlo. ¿Cuál sería la razón por que la comunidad Bitcoin no quiera aumentar el tamaño de bloque para que sea más barato, por ejemplo, y más rápidas las transacciones? ¿Cuál sería el motivo? ¿Me entienden? Quienes tuvieron que abandonar el subreddit RBitcoin, entre ellos Gavin Andreessen, crearon otro llamado r/BTC, hoy en apoyo a Bitcoin Cash, proyecto que nació en 2017 con el mismo objetivo que Bitcoin XT: materializar el concepto principal del white paper y hacer realidad el dinero electrónico peer-to-peer, pero esta vez más conscientes de a quienes se estaban enfrentando. Y es que con un Bitcoin disfuncional se abre la posibilidad de vender una solución al problema que ellos mismos crearon. Esta solución la mencionamos hace algunos momentos y seguramente varios la tienen en la cabeza desde el comienzo del video: la Lightning Network. Sin embargo, la Lightning Network tiene un grave problema, que además de grave, es matemático. Mientras más centralizada esté, mejor funciona. Mientras más centralizada esté, mejor funciona. Para todos los Bitcoin Maxi que dicen que el Lightning Network aumenta la velocidad y todo, no mantiene la centralización, y además de que funciona mal, ¿sí?, necesita que esté muy centralizada, ahora lo van a ver, para que funcione. La idea es básicamente la siguiente. La Lightning Network sería la red a través de la cual se hace el grueso de las transacciones, y en la red principal sería donde finalmente se producen las grandes liquidaciones ocasionales.
Es un parche, básicamente, no es una reforma en el proyecto original. Es un parche que le agregaron, pero Bitcoin sigue teniendo las mismas limitaciones. Tenemos bitcoins sobre la red principal. Para enviarlos a través de la Lightning Network tendríamos que primero abrir un canal, y para eso es necesario pagar las tarifas de la red. En el modelo de Blockstream, el usuario común no hace uso de la cadena de bloques, sino de la Lightning Network a través de los canales abiertos por aquellos que puedan pagar las tarifas de la red. Lightning Network generalmente es ilustrado como una red distribuida, donde si Carlos quiere enviarle dinero a Juana, puede abrir un canal de Lightning y una vez abierto ese canal puede enviar tantas transacciones como quiera, hasta quedarse sin fondos o hasta decidir cerrar el canal. Generalmente estos videos explicativos que uno encuentra en internet omiten que tanto para abrir como para cerrar un canal hay que pagar las tarifas de la red principal. A medida que estas vayan aumentando, halving tras halving, cada vez menos personas van a poder darse el lujo de abrir y cerrar canales para poder acceder a la Lightning Network o retirar sus monedas de ahí, haciendo que el uso de la red principal sea cada vez más restrictivo, obligando a los usuarios a permanecer atrapados en la red. Por otro lado, según el modelo ideal, que en la práctica no se refleja, es fácil establecer canales de pago con cualquier otro usuario de la Lightning Network. Sin embargo, dado que en muchísimos casos no van a contar con un canal directo entre ellos, terminan dependiendo de grandes nodos para que hagan de puente. Y es que en la ruta que las monedas siguen para llegar de un usuario a otro, todos los nodos intermedios deben previamente contar con los fondos suficientes para poder mediar esas transacciones, dado que en definitiva la Lightning Network funciona como una seguidilla de préstamos. Esto nos da un claro indicio de que mientras más centralizada esté la red, mejor funcionará, porque al usuario le va a ser más sencillo encontrar un gran hub con mucho capital que todos puedan usar como puente, antes que muchos pequeños mediadores que cuenten con suficiente liquidez y que se mantengan en línea durante todo el proceso. Bueno, recuerden que Ripple, por ejemplo, es un gran hub para los bancos. Así funciona Ripple, ¿sí? El Liquidity Hub de Ripple es eso, le provee liquidez a través de un sistema central que es XRP, que lo que hace es eso mismo. ¿Me entienden? Fíjense, ahí vemos un ejemplo de cómo el barco lleva los containers y todos los demás se tienen que acoplar al gran hub central. El sistema claramente favorece la formación de grandes nodos y la idea de la amplia distribución con la que suele graficarse el funcionamiento de la Lightning Network no solo no ocurre en la realidad, sino que no es viable. A medida que la red crece en usuarios, las rutas se vuelven más y más complejas, haciendo que cada vez sea más deseable la utilización de grandes hubs, dado que de esta manera se hace más factible establecer rutas entre los usuarios. En la práctica, el usuario común no monta un nodo de Lightning Network ni tampoco abre canales personalmente, sino que confía en un tercero, un custodio de fondos, para moverse dentro de la Lightning Network. Este factor, sumado a que esta segunda capa tiende a la centralización, da como resultado un nuevo sistema bancario, donde los grandes hubs de los que depende la red pueden negar acceso y donde los custodios pueden privarte de tus fondos. En otras palabras, la Lightning Network posibilita la censura. Ahí tienen, la Lightning Network posibilita la censura, ahí ya tienen la centralización total de Bitcoin con la Lightning Network. Y sin la Lightning Network ya vimos los limitantes que tiene. En 2017, Jonal Fugbold demostró matemáticamente en detalle por qué Lightning Network no resulta factible como una forma de escalar Bitcoin de manera descentralizada y por qué este método tiende lógicamente a la centralización. Después de años, la imagen que proyectaba Jonal se manifiesta tal cual. El artículo va a estar incluido en las fuentes, recomiendo visitarlo. Y recordemos también quiénes son los que financian e impulsan este proyecto y cuáles son sus explícitas intenciones en el mundo cripto. Y lo que no es menor, Lightning Network en ningún momento resuelve el problema de los incentivos de los mineros que mencionamos al principio. De hecho, compite directamente con los mineros de Bitcoin, porque las tarifas de las transacciones que se realizan en la segunda capa no van a los mineros
mineros, sino a los dueños de los hubs. La capa O sea, las tarifas de los Lightning Network no beneficia al minero, que es quien sostiene la red de Bitcoin. principal debe obligatoriamente funcionar como lo planteamos al principio del video, al menos si valoramos la libertad económica. Y esto se logra simplemente siguiendo la instrucción que Satoshi Nakamoto dio cuando hablar de aumentar el tamaño de los bloques no significaba ninguna controversia. So run your own full node or connect to a full node that you trust. Right, but Bitcoin Cash doesn't want to do that. Bitcoin Cash supports SPV scaling. SPV scaling is what was described in the original Bitcoin white paper. So you opposed to the original Bitcoin white paper? The original Bitcoin white paper, it doesn't work. Okay, so you think Bitcoin doesn't work. Got it. Tristemente, gran parte de los interesados, simpatizantes o incluso amantes de las criptomonedas han llegado al ecosistema en un momento en el que la adopción real y el deseo de libertad han sido opacados por la ambición de riqueza instantánea y un extraño sentido de pertenencia a una supuesta clase iluminada por tener alguna cantidad de monedas en alguna cartera digital o plataforma de trading. Bajo el eslogan reserva de valor, se aplaude la idea de no usar tus monedas y de celebrar cuando la red se encuentra prácticamente inactiva. Es decir, hoy el fundamento de los Bitcoin Maxis es holdear Bitcoin, no transaccionar con Bitcoin, porque transaccionar con Bitcoin es carísimo y lento. Pero ¿qué pasa? Los mineros que sostienen la red de Bitcoin no tienen ningún incentivo si no hay transacciones, porque recuerden que en cada halving reciben menos y van migrando a empezar a recibir recompensa por transacciones. Pero si la gente, toda la comunidad Bitcoin ahora dice, no, pero no, transacciones no, vamos a holdear como reserva de valor y no movamos al Bitcoin, lo metemos en una billetera fría, por ejemplo, y lo dejamos ahí durante 10, 20 años, es claramente va al muere en poco tiempo, porque los mineros van a empezar a dejar de recibir un beneficio porque no hay transacciones, no hay dinero de dónde agarrar y sostener esa infraestructura y se termina. Ese es el tema que no están entendiendo. So at the end of the day, I think there'll be know your customer this, there'll be anti-money laundering that, there'll be some tax regulations, there'll be some back and forth over what you can do. There'll be concerns about privacy. That's why I look at Bitcoin and I think it's pretty clear. If the use case is store of value, well, like 7.8 billion people on Earth need a store of value, and probably the value of that is $100 to $300 trillion, right? That's enough. That's good. If the use case is currency, replace the dollar and the euro, that seems like that's just intentionally inflammatory. We don't need to replace the euro and the dollar. The bankers are going to be upset about replacing the euro and the dollar. I don't think it's going to happen, and not in the next decade or 2 decades, so we don't need to get wrapped around the axle on that. And if the use case is medium of exchange and payment, like we don't really need to pay for a pizza with it. We don't need to pay for Starbucks coffee with it. I mean, that's already solved by Alibaba and PayPal and Square and Apple Pay and Amazon and Google Pay. And it's, they're going to be regulated, and Visa and MasterCard. So you can leave Visa and MasterCard alone. You can leave the dollar and the euro alone. We can agree to pay taxes. We can, we cannot thumb our nose at regulators. Bitcoin. Fíjese lo que dice Michael Saylor. Está diciendo lo que siempre yo digo que va a pasar con Ripple. Las CBDC no van a hacer que desaparezca el dólar, el euro, porque el euro digital va a ser una CBDC, el dólar va a ser una CBDC. Cuando los fanáticos de Bitcoin que no entendieron todo esto que acabamos de ver, dicen que el Bitcoin va a reemplazar como moneda única, eso es lo que han pensado muchos, y va a reemplazar al dólar, nada que ver. Y acá te lo está diciendo él, ya poniéndose ahora del lado del globalismo, diciendo, dejen Bitcoin, déjenlo ahí como una reserva de valor, no se metan con Visa, no se metan con Mastercard, no se metan con los sistemas de pago, no se metan con las CBDC, no se metan con nada de eso. Holdeen Bitcoin, con la consecuencia que es una red que por ser holdeada desaparece. Bajo este modelo representa una amenaza para los bancos centrales,
tanto como el dinero de algún juego para celular. Sin embargo, los problemas que Bitcoin fue diseñado para resolver no solo persisten, sino que se han agravado sustancialmente. La invasión a la privacidad, la censura, la inflación y el control han ido en aumento de la mano de las nuevas tecnologías e impulsadas por las nuevas crisis que el Estado crea y luego finge resolver. Es por esto que el proyecto de Satoshi Nakamoto sigue vivo en Bitcoin Cash. El proyecto de Satoshi Nakamoto sigue vivo en Bitcoin Cash, no sé por cuánto tiempo, porque a este proyecto claramente lo van a atacar. Después de la experiencia de Bitcoin XT y con la certeza de que no se iba a dar marcha atrás con el proyecto de Blockstream, en el 2017 nace una nueva actualización diseñada para escalar como estuvo previsto desde el principio, admitiendo que el tamaño de los bloques se adapte a la demanda. Se lo diferenció del protocolo de Blockstream dándole el nombre de Bitcoin Cash. Para su desarrollo tuvieron un rol importante miembros de implementaciones ya existentes, como la ya mencionada Bitcoin Unlimited. Algunas características importantes que hacen de Bitcoin una buena moneda y que fueron tenidas en cuenta en la versión Cash. Red confiable y predecible. Ahora, si Bitcoin Cash viene con la idea o se crea, ¿sí?, por lo visto, no por las élites, sino por fanáticos de Bitcoin que dijeron vamos a crear una moneda siguiendo el white paper de Bitcoin original, entonces es una moneda de pago persona a persona. Con lo cual no necesariamente tiene que tener, digamos, subir su valor enormemente como pasó con el Bitcoin original. No debería, porque entonces ya está pensado como una moneda de pago y no una moneda de especulación. Las monedas que suben su valor y son altamente volátiles son las que son usadas por especulación, no las que tienen utilidad real. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con XRP, o sea, XRP se va a estabilizar en algún momento en un valor que sea el valor que le sirven a las instituciones, a los bancos, ¿sí? Y fíjense cómo pueden manejar el precio, como hoy estamos viendo XRP, que hace días que no sube ni baja un centavo. Y no es una stablecoin. Entonces, lo mismo va a pasar con este Bitcoin Cash. Supongamos que Bitcoin Cash no es destruido por la élite, lo dejan. No va a ser una moneda que va a llegar a $150.000, $200.000, porque es una moneda de utilidad, ¿sí? Que es lo que no entendieron los Bitcoin Maxi, que era Bitcoin originalmente y para lo que fue pensado. O sea que hoy los Bitcoin Maxi ni siquiera están respetando el concepto original de Bitcoin, porque están queriendo especular con esa moneda. Con el modelo distorsionado de Core, las tarifas son altas e impredecibles, y las transacciones pueden demorar horas o incluso días en confirmarse. En el modelo original, que sigue la versión de Bitcoin Cash, al ampliar la capacidad de la red, permite transacciones instantáneas y con tarifas sumamente bajas. Fíjense la diferencia de tarifas entre Bitcoin Cash, por ejemplo, que es una moneda de utilidad, contra el Bitcoin original. De 5 a $50 contra 0,01 centavo. Bitcoin Cash es un sistema de dinero peer-to-peer. El relato del oro digital o reserva de valor no tiene sentido. Si la red pierde utilidad, cualquier percepción de valor está construida puramente sobre la proyección de que el precio siga subiendo a medida que más personas compren. Bitcoin Cash sí funciona como dinero peer-to-peer y su valor descansa tanto en la escasez de unidades monetarias como en su utilidad. Escalar en la cadena de bloques principal. Que a tanta gente no le preocupe saber que con el aumento de las tarifas no van a tener acceso a la red, o que con las tarifas actuales incluso ya se deja fuera de la red a una parte importante del mundo, es un indicio de que muchos interesados en Bitcoin BTC tal vez se hayan olvidado de que la red se suponía que iba a ser de libre acceso para el mundo entero y no exclusivo. Bitcoin Cash tiene capacidad para asimilar nuevos usuarios indefinidamente y seguir funcionando de la misma manera, con tarifas bajas y transacciones instantáneas, manteniendo el esquema descentralizado que hace que la red sea resistente a la censura. Bueno, entonces Bitcoin Cash, en síntesis, está tratando de sostener el concepto original de Bitcoin.
La comunidad de Bitcoin Cash está tan activa como sus desarrolladores. Gracias a eso, hoy contamos con un modelo perfectamente escalable, con desarrolladores que estuvieron involucrados desde los comienzos de Bitcoin, con alta compatibilidad debido a que parten de la misma cadena de bloques, protegida por un proyecto Proof of Work que mantiene la red segura y descentralizada, con early adopters participando en la comunidad, con herramientas eficientes para la privacidad, con la posibilidad de crear contratos inteligentes gracias a Smart BCH y con un ecosistema sólido de gente comprometida con llevar a cabo un cambio real en la vida de las personas. La primera vez que escuché hablar de Bitcoin fue más o menos en el año 2015. Al principio creía que se trataba de alguna forma de dinero digital privado, similar al caso de eGold. Toma tiempo realmente entender qué es un sistema descentralizado de dinero en efectivo y por qué es una herramienta tan valiosa. Cuando la idea ya se había formado en mi cabeza y entendí lo que significaba Bitcoin en el contexto económico y político de ese momento, hoy fuertemente agravado, me volví insoportable al respecto y en todos mis círculos lo mencionaba. Entre mis amigos y conocidos libertarios se me hacía muy fácil y emocionante hacerles saber que había una forma de dinero que podía cambiar todo si comenzábamos a usarla y expandir su uso. El tiempo pasó y la adopción se siguió haciendo esperar. Con BTC llegando a nuevos máximos, el precio se convirtió en el nuevo protagonista y el eslogan reserva de valor se veía con mayor frecuencia. Al principio creía que era por la volatilidad, pero por suerte entendí que la adopción real de las criptomonedas era un tema urgente, especialmente con todo lo ocurrido desde comienzos del 2020. Cada tanto veía algún video de alguien pagando algo con Bitcoin en alguna cadena como Burger King o tal vez alguna pequeña barbería en algún lugar del mundo, pero no sabía nada de Argentina o Latinoamérica. Cada tanto me topaba con Bitcoin Cash casualmente en Instagram y parecía que tenía fuertes defensores en la comunidad libertaria y agorista. Con lo que me decidí a investigar y terminé conociendo gente muy metida en el tema y bueno, pasaron algunos meses y aquí estamos. Si bien no fue para nada placentero enterarme de que la versión de Bitcoin que yo promovía hasta ese entonces era en realidad algo muy alejado de lo que yo creía estar promoviendo, al mismo tiempo me dio algo de alivio entender finalmente por qué la adopción no avanzaba. Eventualmente me tuve que recordar a mí mismo que el precio es un factor de último orden y la comunidad de Bitcoin Cash me ayudó a verlo claramente. El precio es algo que no es importante cuando un proyecto tiene utilidad. El precio es importante solo cuando es un casino, una especulación. Eso es lo que acaba de decir. Por eso, este chico que pasó de ser fanático de Bitcoin a Bitcoin Cash está diciendo, ahora ya no me preocupa que Bitcoin Cash llegue a $150.000. Pero Bitcoin, que ya está centralizado y totalmente tomado por las élites, que en realidad fue creado por ellos, si lo vemos así, hoy no sé cuál es la utilidad real o cuál que puede llegar a tener Bitcoin, porque como reserva de valor, como ya vimos, cuando los mineros dejen de recibir o de percibir un beneficio, van a dejar de sostener la red. Así que esos que dicen vamos a guardar Bitcoin hasta el 2050, no entienden que en el 2050 posiblemente Bitcoin haya sido un recuerdo. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado y bueno, el próximo video voy a tratar de analizar la incidencia de BlackRock, ¿sí?, en Bitcoin, que me parece también muy interesante, para que puedan ustedes entender hasta dónde llega el control que hoy tiene de Bitcoin la élite. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. Si les gustó este contenido, denle like, por favor, y síganme, ¿sí?, que me van a dar una mano muy grande, y activen la campanita para que les avise el próximo video. Un fuerte abrazo.